buenos días para todos. En esta oportunidad nuestro grupo de trabajo les va a presentar a ustedes, en asociación con la asignatura Simulación Digital y Microcontroladores, un proyecto basado en un diseño y construcción de un sistema electromecánico autobalanceado mediante un circuito integrado programable denominado PIC. Nuestro grupo de trabajo, Adrián Camilo Peña, Fabio Humberto Montejo y quien les habla, Oscar Velilla, tienen el gusto de presentarles a ustedes el proyecto del que se basa en un desarrollo de unos resultados obtenidos mediante la construcción de un sistema electromecánico balanceado de dos ruedas, un robot de dos ruedas, con el fin de que este robot logre mantener el equilibrio, siendo este un problema no lineal con un modelo similar a un péndulo invertido. Entonces, para lo cual se va a construir un prototipo, una plataforma robusta con unas dimensiones acorde a este, también con diferentes dispositivos electrónicos como un puente H, un sensor de giro, un sensor de velocidad, aparte de eso unos motores, para poderlos modelar matemáticamente y diseñar un control PID para que se pueda discretizar y así poder ser programado en PIC. Entonces, principalmente lo decidimos así, ya que en la ingeniería y en la automatización, en la simulación y el control digital es fundamental para todo el tema del proceso industrial, debido a que pues en estos procesos se requieren diferentes controles, ya sean de temperatura, controles de posiciones, controles de fuerzas, controles de velocidad o posiciones de motores, lo cual puede ser crítico para la producción o también pues puede ayudar a disminuir impactos riesgosos sobre el medio laboral. Entonces lo que se hace es realizar el prototipo desde ceros, también se identifica la función de transferencia que se quiere obtener para así llevarla a la planta, y seguido de esto pues se implementa en un controlador discreto, y todo esto se basa en prácticamente una implementación de un controlador a un sistema por medio de PIC. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho, las funciones de transferencia son expresiones matemáticas que caracterizan la entrada y la salida. Seguido de esto se pueden controlar a partir de un regulador PID, es decir, que pues este se va a controlar por medio de un sistema, como se ve en la imagen, teniendo en cuenta sus diferentes entradas, sus diferentes constantes. Va a tener accionadores, el sistema pues se va a retroalimentar por medio de sensores o por medio de cualquier otro dispositivo que pueda tener un cambio en cuanto al ambiente. Entonces, nosotros planteamos tres objetivos generales. El principal era diseñar y construir un sistema electromecánico que mantenga el equilibrio de forma vertical sobre sus llantas, viéndose en una dirección de inclinación, para que este conserve su centro de masa y pues este no se caiga, este logre mantenerse en pie. Como objetivos específicos tenemos diseñar la estructura electromecánica del prototipo y preliminar del robot balancín en Simulenco. Realizar el modelamiento matemático del sistema, desarrollar un algoritmo con ayuda de un software, en este caso MATLAB, diseñar y construir la estructura electromecánica del prototipo de forma real, implementar la programación del prototipo en PIC y validar todos los resultados. Entonces nosotros planteamos en las etapas de desarrollo, la principal, que es la de diseño, se basa principalmente en la estructural, en donde esta etapa de diseño se toma en cuenta una estructura robusta, una estructura que se adapte y se acople a las condiciones externas, debido a que este va a sufrir golpes, va a sufrir diferentes fuerzas que puedan alterar o cambiar la posición, y pues para esto se utilizó aluminio para que no dañe la estructura. También acrílico se utilizó. Se utilizaron llantas de caucho para el manejo en la superficie. En la parte electrónica se utilizaron resistencias, pulsadores, osciladores de cristal de cuarzo, condensadores, el microcontrolador PIC18F4550, un módulo Bluetooth para la recepción y la transformación de datos, el sensor MPU, que es uno de los más importantes, ya que este sirve como un giroscopio, el cual puede medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio del prototipo. Aparte de eso, pues también tiene un acelerómetro, ya que va a medir la fuerza de aceleración del mismo, un puente H, y finalmente un puente H para manejar el giro de los motores o para controlar, avanzar y retroceder los motores, y un Arduino Nano para su programación de manera mucho más fácil. Para la etapa del modelamiento y simulación se utilizó la herramienta, el software denominado MATLAB, en donde inicialmente para este modelamiento se tiene un esquema, un bosquejo sobre la vista lateral de un péndulo invertido sobre dos ruedas, en el cual podemos observar ciertas fuerzas que están eh, determinadas en las tablas que se muestran a continuación. Cabe destacar que este sistema se divide en tres partes para el análisis. Uno es el péndulo o el cuerpo, dos son las ruedas y tres es el circuito eléctrico o el motor DC.
Para el modelamiento físico del péndulo, nuestro péndulo invertido tiene sus fuerzas aplicadas, su centro de masa y un ángulo que está dado por el MPU 6050. De esta imagen se puede obtener la ecuación número 2 y así poder encontrar la inercia del cuerpo del robot mediante la expresión clásica de la inercia, que es la ecuación número 11. Para el modelamiento físico de las ruedas se parte de otra figura, de otra imagen, donde se observan las fuerzas que actúan sobre la rueda y por medio del momento en sentido horario, como se puede observar, gira en sentido horario, referente al centro de masa de la rueda, se obtiene la ecuación número 12, para así finalmente determinar lo que es la inercia de la rueda por la ecuación número 17. Y para el modelamiento eléctrico se utilizan las leyes de Kirchhoff para obtener la ecuación número 18, dado que la constante eléctrica es muy inferior al de la mecánica, la inductancia puede ser despreciada, como se muestra en la figura 19. Ahora queda hallar lo que son las constantes T sub m, K sub t y K sub e, lo cual se puede hacer por medio de igualación de ecuaciones y así obtener lo que es la ecuación del par de cada motor, está por la ecuación número 27. Teniendo estas ecuaciones se procede a linealizar el modelo por medio de espacios de estados, que recordando, un espacio de estados está determinado por las ecuaciones 28 y 29. Este espacio de estados tenemos nuestra salida, nuestra matriz D va a ser igual a 0, y estos índices están dados por las ecuaciones que se muestran en la pantalla. Hecho esto, se procedió a ir a MATLAB y por medio de constantes y variables que son directamente de nuestro robot, podemos hallar lo que es la función de transferencia a partir del espacio de estados y estas constantes anteriormente dichas, por medio de la ecuación número 30. Al operar las matrices, podemos obtener nuestra función de transferencia, nuestra función del sistema, de nuestra planta, que está dada por la ecuación número 31. Hecho esto, podemos observar que al generar los autovalores o polos del sistema, hay autovalores que son positivos, lo cual nos indica que el sistema es inestable. Esto le aplicamos un escalón unitario o un STIP para estimularlo y observamos que tiende hacia infinito, lo cual nos comprueba que el sistema es completamente inestable. Procedemos a realizarle un controlador P y D por asignación de polos, dado que nuestra función de transferencia es la 31, podemos decir que estos números, estas constantes, las podemos reemplazar por letras para su fácil análisis, como se observa aquí en pantalla. Teniendo esto y a partir de nuestra ecuación de un controlador P y D convencional, podemos hallar lo que son las constantes P y D de nuestro controlador y así obtener una función de transferencia ya controlada, que está por esta forma. Dado que al colocar una función de transferencia por lazo cerrado, se dice que estos bloques quedan de la forma dA sobre EB más dA. Estos son cálculos para determinar nuestras constantes KI, KP y KD, y así obtener nuestra función de transferencia del controlador y nuestra función de transferencia de la planta ya controlada. Como se observa en la figura, se aplicó un escalón unitario, un STIP, y observamos la respuesta de la planta ya controlada ante un escalón unitario. Podemos observar que se estabiliza pasado un segundo 1.2 aproximadamente, y esto lo comprobamos por medio del SimEscape de Simulink del software MATLAB, donde inicialmente realizamos un esquema, una gráfica, un dibujo de nuestro prototipo y le aplicamos la función de transferencia en nuestras constantes P, I y D. Como se muestra en MATLAB, podemos observar una pequeña simulación de estos bloques y podemos observar que el sistema tiende a tener unas pequeñas oscilaciones antes de estabilizarse, y este se estabiliza aproximadamente al
1.2 segundos, como se observa en el Step Response. Esto indica que nuestra planta quedó muy bien modelada. Sin embargo, a la hora de aplicar estas constantes en nuestro modelo físico, estas pueden cambiar, dado que hay factores que no se incluyen en el modelamiento. Una vez realizados los procedimientos y análisis correspondientes, así como también la simulación mediante las herramientas de Simulink, se logró proceder a la etapa de implementación, en donde se planteó inicialmente realizar el robot balancín basado en la plataforma de Arduino, ya que es esta con la que estamos más familiarizados, y posteriormente homologarlo para que trabaje con el microcontrolador PIC. De esta forma, hay que tener clara la lógica del robot, en la que si este robot balancín se inclina hacia adelante, los motores se deben mover hacia adelante, y si el robot balancín se inclina hacia atrás, los motores se deben mover hacia atrás. Teniendo en cuenta esta lógica, se pudo obtener y tener seguimiento del funcionamiento de la planta en tiempo real con Arduino a través del monitor serial, en donde partiendo de los valores arrojados por el MPU 6050 del acelerómetro y el giroscopio, tanto en X, en Y y en Z, se pudo obtener los grados de inclinación. Y una vez teniendo los grados de inclinación, se procedió a realizar la planta con la lógica que les acabo de explicar. Con el Arduino Nano se obtuvo esta programación en la que se implementó el controlador PID y se calibraron a modo de sintonización las constantes de KP, KI y KD, partiendo de las obtenidas mediante el procedimiento matemático explicado anteriormente. De esta forma se obtuvo como resultado una programación satisfactoria en términos de tratamiento de datos y funcionamiento en cuanto a velocidad de los motores. También se pudo evidenciar el correcto funcionamiento del cambio de sentido de giro de los motores. Una vez teniendo la planta en Arduino funcional, se pudo homologar a PIC haciendo uso de una librería con la que se dispone en esta plataforma de PIC, que es la del MPU 6050. Para la construcción de este prototipo, que vendría siendo el prototipo final, se tuvo en cuenta los materiales mencionados al inicio de este video, en donde para el control de los motores se usó el L293 y de allí se pudo, mediante el timer 1, hacer el control del PWM. De esta forma, en el software PIC Compiler se pudo desarrollar la programación y una vez probada, se pudo montar en el PIC 18F4550 mediante el software MPLAB y a través del programador PICkit 3. Se pudo corroborar la correcta lectura de los datos del sensor acelerómetro y giroscopio mediante una LCD 2x16 que en las pruebas preliminares como tal del prototipo, antes de ser montado a su estructura, se pudo obtener un correcto funcionamiento de la lógica y a su vez se logró obtener mediante cálculos matemáticos los grados de inclinación. De esta forma se procedió a realizar el prototipo final y a realizar la sintonización de sus constantes. Como conclusiones podemos obtener que al ser el robot balancín un sistema o una planta basada en un péndulo invertido, se obtuvo una planta que no solo es no lineal, sino que es inestable. De esta forma, un controlador PID no sería del todo adecuado para una planta no lineal. Sin embargo, no se obtuvo un funcionamiento del todo descartable. También, mediante el software Simulink, se pudo obtener una visión preliminar del funcionamiento del robot, en el que no solo se simuló su funcionamiento, sino que se pudo modelar físicamente en 3D para obtener un indicio de cómo debía ser
este robot en físico, ya como tal como el prototipo, y poderlo optimizar en cuanto a medidas y peso. De esta forma, con la ayuda de Pixel Compiler y MPLAB, se logró programar fácilmente el microcontrolador PIC, y una vez teniendo listo el robot balancín, se pudo validar los resultados con respecto a los arrojados del procedimiento matemático. Muchas gracias. A través de una LCD se pudo corroborar el funcionamiento del sensor, ya que nos arroja los grados de inclinación, y es así como quedó la planta de nuestro robot balancín. Podemos observar que al perturbar el robot se hacen cambios en la LCD. Se obtuvo un controlador un poco inestable debido a la naturaleza de la planta. Sin embargo, es posible sintonizar las constantes para mejorar su funcionamiento. Se puede observar el correcto funcionamiento del robot, ya que cuando inclinamos hacia alguno de los lados el robot, los motores giran hacia ese mismo lado y según el ángulo de inclinación varía su velocidad. Si cambiamos el sentido de inclinación, los motores también cambian su sentido de giro, y podemos observar que el control de velocidad funciona satisfactoriamente en ambos sentidos.